Bueno, muy bien. Eh, en virtud del tiempo y la necesidad que tenemos de atender el esquema que le hemos dado al curso, estoy grabando la asistencia y en unos minutos les voy a pasar entonces el quiz que toca hoy. Recibido. Recibido por acá, profesor. Recibido por aquí. Ok, tienen 8 minutos para contestar ese quiz que empiezan a correr desde ahora. Véanlo bien. Eh, Traten de marcar las respuestas resaltándolas con un color porque es para mí más fácil de revisar. Uno de ustedes estaba colocando las letras que correspondían a la respuesta, pero eso trae confusión por digamos, el esquema que tiene el examen. Prefiero que lo resalten y escriban su nombre también, por favor. ¿Tienen alguna pregunta con relación a esto que acabamos de revisar? Ok, No, estimado. yo ahora les voy a mostrar cómo salieron en el quiz, en los quizzes anteriores. ¿Les parece? Yo tengo eso preparado, lo ven allí, ¿no? Sí. De tal manera que es como una llave. Aquí están las preguntas, aquí están las potenciales respuestas que tenía cada pregunta y las que están en amarillo corresponden a las respuestas correctas. Entonces, en el quiz que correspondía a las dos primeras sesiones, que es la número 1 y la número 2, aquí tienen las notas que sacaron, no salieron muy brillantes, que digamos, en esta el promedio fue por debajo de 9 puntos, alrededor de 880. En el segundo salieron un poco mejor, el promedio estuvo alrededor de cerca de 14, 13.75. ¿Ok? Y aquí tienen entonces el resumen. En los quizzes 1 y 2, estas fueron las notas que obtuvieron. Y en el quiz número 3, aquí tienen las que obtuvieron. El promedio general de todos los que presentaron andaba alrededor de 11. Y si ustedes ven, los promedios individuales están más o menos en la misma nota. Por ejemplo, Luis Lira tiene 11,5. Guillermo Marcano tiene 11,6. El amigo Misael Porras tiene 11. Y el amigo Gustavo Salazar tiene 11 también. Espero que en este quiz hayan remontado, ya estén más acostumbrados a lo que deseamos que ustedes fijen en su sistema de análisis y de manejo de la información para poder hacer una buena aplicación de los conceptos que están aprendiendo acá. Ok, dicho esto, voy a
voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Nos hemos paseado por los orígenes y las causas de los movimientos sísmicos importantes relacionados con los movimientos de la corteza terrestre, valga la redundancia. Vimos que el proceso de enfriamiento y convección del magma hace que se mueva la corteza, y como es un continuo, entonces hay generación de masa en algunos puntos y hay arrastre hacia el otro extremo, y entonces en algunos puntos la corteza se sumerge debajo de la que es más pesada, se sumerge por debajo. Disculpen que tengo un poquito de tos. Y eso hace que entonces la corteza general de la Tierra esté dividida en placas que tienen movimientos relativos de unas con otras. Vamos a ponerlo de esta manera ahora. Y las zonas que están marcadas aquí con estos señalamientos son zonas de subducción. Fíjense que aquí hay subducción también, aquí también hay subducción. En toda esta zona del Pacífico hay subducción. Eso quiere decir que esta placa que estoy señalando ahora se mete por debajo de la otra placa, y lo mismo acá, esta placa se mete por debajo de estas dos. Y aquí la dorsal atlántica también hay movimientos en sentidos opuestos que han hecho que aparezca el océano Atlántico con el devenir del tiempo geológico. La placa del Caribe, que me estaba preguntando el amigo Gamboa antes de comenzar la clase, fíjate, esta es el límite de la placa, fíjate que está en la zona del mar y que se interna en el continente, donde está el estado Falcón, pero en el resto está muy asociada con la parte norte y en el mar Caribe. Y cuando llega también al estado Sucre, hay una parte de la placa, de la conexión entre las dos placas que separa o pasa por las penínsulas, por la base de las penínsulas de Paria y Araya. Y hay otros segmentos que no están totalmente dibujados aquí, pero que pasan al norte. Entonces, esto hace que se forme, o se haya formado, este movimiento ahorita es totalmente transcurrente, se mueve hacia la derecha, pero en algún momento por la rotación que puede tener esta placa, se hizo presión de la placa del Caribe contra la placa de Sudamérica y generó todo lo que es la cordillera que tenemos en el norte de Venezuela. Y el empuje, perdón, de este graben que está acá, por la zona que viene de la placa de Nazca, que está aquí a la izquierda, hizo que se formara la cordillera de los Andes y la sierra de Perijá. Entonces, esas sierras y esos movimientos pueden generar fracturas internas, como se muestra en algunas zonas acá. Fíjense que aquí también hay una pequeña zona de subducción metida hacia la parte central de los llanos venezolanos,
y eso hace que haya fallas internas que tienen movimientos que dependen del movimiento general de la corteza y de las placas locales. ¿Okay? Hemos visto los tipos de falla. Fíjense que nos hemos concentrado en esta primera parte en la fuente y la forma en que ocurren las acciones que van a generar problemas para el diseño, o digamos que deben ser considerados seriamente en el diseño. Uno de ellos, entonces, es el sismo. Y el objetivo de este curso es ver cómo ese sismo puede ser modificado. Ya vimos que hay estudios que demuestran que es así. Ese sismo, cuando viaja por la corteza, tiene unas características, pero cuando llega al sitio de interés, dependiendo de la estratigrafía y de las condiciones locales, entonces puede cambiar. Vimos las características de cada uno de los tipos de esas fallas, las distancias, les insistí mucho en que cada distancia tiene que ser bien referida cuando se habla de la ley de atenuación. Vimos los tipos de ondas. La onda de compresión es la que viaja más rápido y es la que forma lo que llaman en el registro las ondas primarias. Luego vienen las ondas de corte, que son las que le siguen en velocidad, y son las ondas secundarias. Y estas son buena parte de las ondas que son más dañinas. Estas dos ondas viajan por la corteza exclusivamente. Bajan por la corteza, las de corte exclusivamente por la corteza porque los fluidos no toman corte. Entonces, cuando llegamos al límite en donde hay contacto de un cuerpo de agua como el océano y una parte de la corteza, las ondas de compresión siguen viajando, cambian la velocidad, por supuesto, pero las ondas de corte ya no continúan viajando. Entonces, las ondas de compresión son las que se usan para hacer la localización de los sismos, con un sistema geográfico de instrumentos para la detección. Y luego están las ondas de superficie, que son productos de la interacción de las ondas primarias con los extremos o los bordes de las placas y que generan el tipo de onda de desplazamiento, vamos a llamarla así, horizontal, que es la onda Love, que es muy destructiva, y la onda Rayleigh, que es esencialmente similar a las ondas marinas. Vimos entonces también las características de la fuente, cuáles son los elementos que generan el proceso de ruptura de la placa y cómo medir entonces su energía a partir del momento sísmico que depende de el módulo cortante de la roca, el área que se está rompiendo o se está fracturando y el salto que da la falla. Identificamos que hay distintos puntos en la zona de ruptura que determinan cómo se generan las ondas y que entonces esas ondas en particular, cada una de ellas tiene una forma digamos, armónica, pero que al sumar y superponer toda una gran cantidad de ondas que se generan en los distintos puntos que se están rompiendo, se obtienen entonces los registros irregulares del tren de ondas, porque ahí van metidas todas las ondas. También vimos que la mayor probabilidad de ocurrencia del sismo está ligado a las zonas que han tenido menos actividad
en los últimos tiempos de una falla. Y aquí hay una representación de la falla de San Andrés en el oeste de los Estados Unidos, a lo largo del estado de California. Que la energía generada en la fuente depende del momento sísmico y se llama magnitud de momento. Y aquí está la escala de energía. Fíjense que en log es una línea recta. Esta es la energía medida en hercios. Que hay varias escalas para medir la magnitud, varios tipos de magnitud, pero que la que más se está usando y que es la base ahora para casi todos los estudios de sismología es la magnitud de momento, que depende del momento sísmico que vimos atrás, cómo se calculaba, y que tiene la particularidad de que no se satura como las otras definiciones. Ya para magnitudes grandes, resulta que las magnitudes medidas con otras definiciones tienden a saturarse y no dan una idea real de la magnitud que tiene el sismo. Por eso es que se usa la magnitud de momento. Aquí hicimos una comparación de lo que representa el cambio en magnitud, porque el cambio en magnitud es un exponente de 10, es como el pH, les decía yo. Entonces, vimos la diferencia también entre lo que es una intensidad medida con una aceleración puntual versus la intensidad que está asociada con todas las aceleraciones contenidas en el registro. Vimos que ellas están relacionadas entre sí partiendo de un análisis de la ecuación de onda, que pueden estar desfasadas el desplazamiento, la velocidad y la aceleración, y que la aceleración y el desplazamiento están totalmente coincidentes y la velocidad está en fase, es decir, cuando hay un pico de desplazamiento o de aceleración, hay cero velocidad. El gráfico tripartito se puede utilizar considerando estas características. No nos vamos a meter mucho en esto porque, bueno, estos son detalles de sismología que no vamos a profundizar en ellos ahorita, pero es una forma de representar las características predominantes del sismo. Lo que sí vimos es que entonces, al ser grabado el sismo, tiene que tratar de hacerse con un aparato que no amplifique demasiado la señal, y para eso entonces se considera el amortiguamiento del equipo y la relación entre el desplazamiento o la aceleración, como ya vimos que son coincidentes, del aparato con respecto a la aceleración o el desplazamiento del terreno, que es este factor beta que está acá. Cuando hablamos entonces de cómo sería la forma de hallar soluciones o de utilizar toda la información contenida en un sismo, entonces vimos que el señor Fourier descubrió que una señal compleja en el tiempo puede ser descompuesta en la suma de una gran cantidad de funciones armónicas que pueden resolverse fácilmente, y luego los resultados de esa aplicación de cada una de esas ondas armónicas, sumarlas y obtener entonces la respuesta de lo que sería esta señal irregular en un sitio. Esto se llama el método de equivalencia lineal, que es muy utilizado. El espectro de Fourier corresponde entonces, como vimos, que es una sumatoria. El concepto es que una señal irregular es una sumatoria
con una constante antes, de varias ondas. Entonces, si uno descompone todas estas ondas, o mejor dicho, digamos que discretiza cada una de estas ondas particulares que tienen una amplitud que luego al ser sumadas da este registro, obtenemos entonces que dibujamos el período de cada una de esas ondas contra su amplitud, obtenemos lo que es el espectro de Fourier, que puede ser suavizado y se obtiene entonces una forma como esta, dependiendo de la escala donde uno lo grafique. Si uno lo grafica en escala logarítmica, queda bastante suavizado de esta manera. Y esto es, digamos, un brochazo de lo que sucede en la gran cantidad de ondas que están contenidas en el registro sísmico. Y tiene entonces unas componentes de baja amplitud y unas componentes que están casi todas asociadas con amplitudes máximas, y luego hay un decrecimiento de las amplitudes ya para periodos más largos, con frecuencias más grandes. Cuando hablamos de intensidades, entonces eso nos refiere a la fuerza con que es sentido el sismo, y que una de las más fáciles es la aceleración pico, pero también tenemos el espectro de respuesta, que es el lugar geométrico de los máximos obtenidos como respuesta de cada una de cada uno de sistemas de un grado de libertad a los cuales se le aplica la señal que estamos estudiando. Se tiene la respuesta entonces de cada uno. Esta señal aplicada a este da esta respuesta, se toma el máximo, y así la de este tiene otra respuesta, se toma el máximo, y cuando se construye, entonces, se traza, se hace un trazado a través de los máximos. Eso es lo que se denomina un espectro de respuesta. Y este espectro de respuesta es el que se utiliza generalmente para diseño, de acuerdo con las tecnologías desarrolladas por algunos profesores en el pasado. Esta es otra forma de manifestar o de expresar y entender cómo es el espectro de diseño. Tenemos una fuente, se generan ondas, como ya vimos, esas ondas viajan por la corteza y llegan al sitio. En el sitio se modifican. Paralelamente hay otras ondas que viajan por acá, llegan aquí, y cuando llegan a esta zona también son las ondas que están al final, son las ondas de superficie, al final del registro. Entonces primero llegan las ondas primarias, las ondas secundarias, y luego llegan las ondas de superficie que vienen viajando por digamos, el límite de la placa con la atmósfera. ¿Ok? Hay una modificación de la señal sísmica que viene dada entonces por cualquiera que sea la medición de la intensidad con la distancia, que tenemos que usar entonces una distancia que sea representativa de lo que queremos estudiar, y se ve que hay una atenuación porque se pierde energía a medida que viajan las ondas, pero que al llegar al sitio entonces se pueden modificar, como vimos. Este es el registro original y este también de dos sismos diferentes. Fíjense que en un sitio que es poco profundo y medianamente rígido, fíjense la amplificación que da a algunas de las aceleraciones, lo mismo acá. Y este es en un perfil profundo, fíjense el cambio que hay, también hay algunas amplificaciones, pero que, digamos, difieren de las anteriores. No tomen esto como una regla fija, porque esto depende de las características del sitio, que es lo que vamos a empezar a ver con detalle hoy. Entonces, vimos la intensidad de Mercalli y de las otras intensidades basadas en
la respuesta de algún elemento como una estructura o un depósito de suelo, y vimos la dificultad que eso tiene a la hora de hacer correlaciones, porque está metida o está enmascarada la capacidad que tiene la estructura de resistir al movimiento sísmico. Entonces no estamos midiendo un parámetro realmente dependiente del movimiento per se, sino que estamos midiendo entonces la respuesta de una estructura. Por eso se dejaron de colocar instrumentos en edificios, a menos que uno quiera estudiar la respuesta del edificio per se, pero no para hacer correlaciones desde el punto de vista sísmico con relación a cómo cambia la intensidad. Y luego, entonces vimos que los daños están asociados con las intensidades. Aquí está un ejemplo, una escala modificada de Mercalli correlacionada con las aceleraciones máximas del terreno, y se ve que hay una tendencia con una, digamos, dispersión que es relativamente importante, pero que describe que a medida que aumenta la aceleración máxima, también aumenta el daño asociado con ello, utilizando la escala de Mercalli, por ejemplo, ¿no? Luego analizamos qué pasaría o qué pasa con la forma del espectro en relación con lo que sucede en la fuente. Y lo que... Vamos a esperar aquí que esto se guindó un poco. Ah, caramba. ¿Por dónde íbamos? Ajá. Estábamos acá. Vimos que entonces los parámetros que definen, digamos, la forma en que se está generando la energía en la fuente, dijimos que eran entonces la longitud de la ruptura, el área de la ruptura y el máximo salto de la falla, que la han estudiado algunos. Fíjense que una que tiene mejor correlación es el área de la ruptura, y que entonces, si consideramos que toda la potencia está debajo de del espectro, queríamos ver si había alguna correlación entre estos mismos parámetros con el sector fuerte del acelerograma. Y entonces eso nos permitió, primero, clasificar la forma de los espectros para después poder estudiarlos. Vimos que los espectros se usan en diseño. Los que son ingenieros estructurales tienen más experiencia en esto no nos vamos a parar mucho aquí. Vimos entonces cómo... Dígame. Perdón que interrumpa. Misael Porras dice que está sin internet y que Ok, está déjame intentando entrar. entonces, como tengo el control aquí, gracias por avisarme. Voy a permitirle entrar. Ya le permitimos entrar a Misael. Vamos a continuar con esta revisión violenta que estamos haciendo de lo que hemos tratado hasta ahora.
vimos que para un registro, una de las primeras, digamos, aspectos de interés es cuáles son las aceleraciones que son capaces de generar el mayor daño, y para eso era necesario entonces definir el sector fuerte del acelerograma. Vimos que la intensidad de áreas es una medida de la energía que se disipa en un sistema de un grado de libertad que está oscilando, y que entonces esa se puede generalizar al discretizar, porque esto es una integral que es muy complicada de resolver para una función irregular, pero que si se discretiza y se toma el promedio de las aceleraciones, esto es lo que denominamos la potencia de las aceleraciones, y esta es la duración de interés, entonces se puede tomar que la intensidad, quitándole estos términos en general, llamamos intensidad de potencia o intensidad de aceleraciones, es la potencia de aceleraciones multiplicada por la duración. Esta es la forma como se discretiza, no vamos a entrar en detalle ahorita, ya lo vimos. Y la diferencia de lo que, o la diferencia no, la definición primera que se dio, que es la de Triffunak y Brady, que dijeron que, digamos, por decreto, entre el 5 y el 95% de la intensidad de áreas, medida de esta forma, era el sector fuerte del acelerograma, y eso permitía entonces establecer cuáles son las aceleraciones que a criterio de los profesores Triffunak y Brady, digamos que eran capaces de generar el mayor daño. No obstante, aquí observamos que hay una cantidad importante de aceleraciones que no son tan grandes, y que el grueso de las aceleraciones que son más grandes, tienen mayor amplitud, están dentro, pero no están tomándose en cuenta para establecer el sector que realmente es más fuerte. Luego entonces vimos que si utilizamos la potencia de las aceleraciones, y esta potencia es medida, en este caso la medimos en porcentaje con respecto a una de las aceleraciones al final del registro. Eso se me había pasado en la clase pasada decirle para que pudiera dar esto. Esto no quiere decir que la potencia es más grande que la intensidad, no. Quiere decir que el porcentaje que representa con relación a las aceleraciones que están al final del registro de el cambio que hay en las aceleraciones da estos incrementos tan grandes de la potencia, que lo que hace es que permite visualizar muy bien cuál es el cambio que tiene la potencia y poder establecer entonces cuáles serían las zonas en donde las aceleraciones son más grandes. De esa manera, si se toma que es en este sector donde es siempre creciente, se define entonces la duración de las aceleraciones o del sector fuerte del acelerograma, donde están las aceleraciones más grandes, que al compararla con la de Triffunak, resulta que sí está siendo controlada por las aceleraciones más grandes del registro, y no considera estas otras que son, digamos, importantes, pero no constituyen lo que es la zona de máxima fuerza ejercida por el acelerograma. Hay otras definiciones del sector fuerte, como la de Van-Mark, que utiliza algunos criterios, y está contenida entre la de Triffunak y la de este servidor y McCann, y está la del profesor Bolt, que da una que es inclusive más grande que la de Triffunak y Brady, porque él usa un valor puntual de aceleración, 0,05 veces la aceleración de gravedad, desde la primera vez que se excede hasta la última vez que se excede, para definir su duración. Hay otras definiciones de duración. Yo he estudiado estas 4 en detalle, y lo que vimos es lo siguiente: si dibujamos
una duración en tiempo con respecto a la otra y tenemos una línea de 45 grados, vemos que al compararlas salen estos tipos de gráficos que tienen muchísima dispersión y que no tienen una tendencia clara. O sea que la duración depende de la definición que utilicemos para establecer lo que creemos que es el sector fuerte. La duración en segundos. Y si calculamos la potencia, sucede lo mismo. En este caso estamos graficando la raíz cuadrada de la potencia, porque era el parámetro que utilizábamos en la época cuando yo hice estos estudios, hace como 20, casi 30 años, 30 y pico de años. Vemos que tampoco hay ninguna, digamos, tendencia clara de correlación entre una definición y otra. Pero lo curioso era que si multiplicamos la potencia por la duración de cada uno de los sectores fuertes que estábamos calculando y definimos así lo que es la intensidad del sector fuerte, fíjense que todas sí se agrupan alrededor de la recta de 45 grados, o sea que empiezan a ser iguales. Entonces, ¿cómo es eso? De que si las intensidades resultan similares y las potencias y las duraciones no eran, y eran tan diferentes, no eran iguales, entonces, ¿por qué se debe eso? Y detectamos que eso se debía a que la función de potencia tiene un máximo y luego decrece cuando es una función armónica, pero que al multiplicarla por la duración siempre da una función creciente. Y cuando es una función irregular, también sucede eso. La potencia crece, luego disminuye, luego vuelve a crecer y luego se vuelve a, digamos, a crecer cuando están las aceleraciones más grandes, pero luego decrece mientras que la intensidad sigue creciendo y al final se hace más o menos asintótica. Eso lo que quiere decir es que la intensidad enmascara la zona en donde se producen los daños y que si uno quiere estudiar en detalle cómo es la acumulación de daño causada por el sismo, entonces debe tomar otra variable que no sea la intensidad y tal vez es mejor utilizar la potencia de las aceleraciones, que no es lo mismo que tener un parámetro para diseño que considere todo. En ese caso sí se puede utilizar la intensidad, porque como vimos la intensidad al final, cualquiera que sea la definición que uno utiliza, siempre está midiendo el daño que ha ocurrido hasta el final de la aceleración, del acelerograma. Pero no te describe, no te da un detalle de cómo fue ese proceso de acumulación de daño. Entonces fíjense que dependiendo del estudio que usted quiera hacer, si usted quiere hacer un diseño robusto, pues usted utiliza la intensidad y entonces toma sus precauciones y diseña considerando cualquiera que sea la variable que usted esté tomando para controlar el desempeño de la edificación para que la misma pueda resistir y actuar adecuadamente, que es lo que hace la gente que utiliza el espectro para el diseño y luego hace el desempeño. Pero cuando usted quiere ver en detalle cómo es la acumulación de daños, entonces ya es otra cosa, ¿no? Entonces, vimos las formas que pueden tener las potencias cuando el grupo de aceleraciones está concentrado, entonces hay un crecimiento rápido y marcado, y luego del cual viene un descenso sostenido de la potencia y entonces el sector fuerte está definido por esta parte que es la que incrementa la potencia y que contiene entonces las aceleraciones más grandes. Vimos que cuando el registro tiene dos, digamos, sectores más o menos cercanos con aceleraciones grandes, entonces las aceleraciones, la potencia de aceleraciones crece, se mantiene y que luego el descenso sostenido, que es el que hemos utilizado nosotros para definir el sector fuerte, cuando el descenso de la potencia es sostenido y no vuelve a crecer, entonces este es el sector
fuerte de este acelerograma, cuando hay entonces, digamos, también una secuencia de aceleraciones que no disminuye tan violentamente, sino que va más o menos gradualmente decreciendo. Vemos que entonces se alcanza un máximo y luego hay un descenso, pero que no es un descenso sostenido, porque aquí hay variaciones en el descenso porque hay aceleraciones todavía importantes, hasta que viene el descenso sostenido y entonces allí nosotros, los que usamos esta definición, tomamos entonces como el sector fuerte el punto, el final del sector fuerte, el punto en donde el descenso de la potencia se hace sostenido. Hay otros acelerogramas como uno que vimos antes, en donde entonces tenemos también una concentración importante de aceleraciones, viene un pico, un sector que es casi constante, que todavía no marca un descenso, y luego sí viene el descenso sostenido de la potencia de aceleraciones, entonces así se define este sector fuerte. Y cuando tenemos sismos que tienen, digamos, más de un clúster de aceleraciones, entonces la potencia sube, luego se sostiene, pero luego cuando viene este segundo clúster vuelve a subir. Y esto es como si tuviésemos dos registros separados. Esto es típico de rompimiento de fallas que se da de manera progresiva y no se da de un solo golpe. Y es equivalente a que uno tenga dos terremotos, uno con este sector fuerte y este otro con este otro sector fuerte. ¿Ok? Esto lo hemos demostrado que también aplica para la condición de cuando viene una réplica, porque el daño que ocurre aquí ya tiene, digamos que, debilitada la estructura y cuando viene este segundo grupo de aceleraciones que da un incremento en la potencia, consiguen deterioradas las propiedades del edificio producto de esto y entonces puede producirse el colapso que no necesariamente se produjo aquí, sino que se produjo un daño que se acumuló, pero que cuando vino la segunda parte y encontró ese daño acumulado, entonces este incremento de potencia sí logra que la edificación se caiga. Esto lo vamos a ver hacia el final del curso, en donde vamos a ver unos análisis que hicimos con diferentes estructuras para zonas de Caracas con distintos edificios de diferente tamaño. Luego entonces, para responder la pregunta de si había alguna correlación entre el sector fuerte con el espectro, habíamos dicho que todo el espectro de potencia está definido por el área bajo, la potencia del espectro, la intensidad de potencia, es el área debajo del espectro. Y queríamos saber si había alguna correlación entre alguna de estas zonas del espectro con el sector fuerte del acelerograma. Y cuando estudiamos entonces con la definición de este servidor y Macan, encontramos que para los acelerogramas que con una intensidad que definimos muy cerca, como la intensidad de áreas, pues sin el 2G y la cosa esa que dijimos que podíamos dejar fuera, entonces la intensidad del sector fuerte del acelerograma correlaciona muy bien con esto que llamamos la pseudointensidad espectral, que es el área bajo el espectro, pero por encima de la aceleración máxima del terreno. Es decir, el área que está acumulada por encima de la aceleración hasta el espectro. Esto es lo que llamamos la pseudointensidad de potencia espectral y correlaciona, digamos, bastante bien, como ustedes están viendo aquí, con la intensidad del sector fuerte del acelerograma. Entonces fíjense que la forma del espectro está asociada indirectamente a lo que pasa en la fuente, por un lado, y con la aceleración máxima del terreno, con esta correlación que está acá. Aquí tienen el resumen de eso. Y luego entonces vimos lo que sucede con el efecto local.
Esto es para el terremoto de México, estos son datos reales del terremoto de México de 1985, un terremoto de magnitud 8, 8 y pico, si mal no recuerdo, que fue a 400 kilómetros en la costa occidental del país, y un registro realizado en un afloramiento rocoso dio este registro que está aquí, pero un registro obtenido en la zona donde estaba eh, un depósito de suelo de 35 metros de profundidad, dio este otro registro que está acá. Entonces, como estamos viendo, las condiciones locales tienen una influencia importante, ¿ok? Y por eso es que ahora, como hay tantas variaciones locales para cada sitio, no se usan los registros en el terreno natural, sino siempre en afloramientos rocosos. Ahora los aparatos para estudios sismológicos se ponen donde hay un afloramiento rocoso. Y luego lo que hacemos es que, conociendo las propiedades de cada uno de los depósitos, trasladamos este registro hasta el fondo del depósito y se lo aplicamos al depósito con algunas técnicas de programas que están diseñados particularmente para eso, que se ha mejorado muchísimo en los últimos años, y se obtiene entonces el registro en la superficie. Es decir, si tomamos este registro, lo trasladamos al fondo y le aplicamos entonces con el perfil típico de México cuál es o cuál esperamos que sea la respuesta en la superficie de ese depósito, vamos a obtener este registro que está acá, analíticamente. Eso es lo que representamos acá, que es digamos, el corazón de lo que es este curso. Entonces, si yo tengo este registro, un afloramiento rocoso, y por una técnica que se llama de deconvolución, la técnica geofísica que permite establecer cuál será la variación en las características de este registro debido al peso que va a tener ahora al de estar colocado en la roca, pero debajo de un depósito que tiene peso. Entonces se obtiene el registro modificado que, al ser aplicado a ese depósito, conociendo las propiedades de los suelos que están presentes en el depósito, se obtiene el registro en la superficie. Y esas características del depósito son la altura total del depósito, la velocidad de las ondas de corte y el módulo cortante. Estas dos están íntimamente correlacionadas, ya vamos a ver cómo. Y el amortiguamiento promedio, el amortiguamiento de cada uno de los depósitos, ya vamos a ver cómo se maneja eso. Entonces nos permiten hacer con un programa detallado de respuesta dinámica, obtener entonces con este acelerograma el acelerograma en la superficie. Y eso es la magia de lo que representan ahora estos estudios de respuesta dinámica, que trabajan entonces con las propiedades del suelo. Y aquí empezamos entonces a ver los detalles de lo que es la primera parte del nombre del curso, que es la dinámica de suelos. Cómo influye la dinámica o los efectos dinámicos del suelo en los parámetros que permiten hacer la variación o la modificación de la señal sísmica. Si tenemos entonces que un elemento de suelo es afectado por el paso de una onda que va en este sentido, en esta dirección, tenemos el esfuerzo vertical, tenemos el esfuerzo horizontal y tenemos entonces la onda sísmica que produce esta deformación en el elemento de suelo y que, dependiendo del nivel del esfuerzo cortante,
genera una deformación cortante que se denomina gamma y entonces se obtiene una curva que se llama la curva de columna vertebral del suelo, que es la que controla cuál va a ser la localización de cualquier lazo de histéresis que sea producto de la variación de la onda en una dirección o en la otra dirección. Esto se obtiene con un ensayo que se denomina de corte simple, DSS, que no es corte directo, es corte simple, que es precisamente esto que estamos viendo aquí. Entonces, se hace de manera estática, o digamos, no dinámica, sino de forma incremental, y en la medida que uno tiene más deformación o mayor valor del corte, obtiene más deformación y genera esta curva que está acá. Esta curva que está acá, en la zona cercana al origen, tiene un módulo cortante tangente, que es el módulo máximo, y que lo que se ha determinado es que ese módulo máximo está correlacionado con la velocidad de las ondas de corte, porque las ondas de corte, cuando uno somete el suelo a unas ondas de corte de muy baja amplitud, entonces puede obtener un estimado bastante preciso de lo que es este módulo máximo. Y cuando pasa la onda sísmica, entonces se forma un lazo de histéresis. La primera deformación ocurre a lo largo de esta curva, pero cuando hay inversión de esfuerzos, entonces hay una recuperación parcial del esfuerzo, de la deformación cortante, pero queda una parte de la deformación que no se recupera, que es plástica. Y cuando viene una inversión, eso es cuando estamos aquí, empezamos aquí en A y cortamos o le aplicamos el corte hasta este punto, estamos aquí en el punto B y cuando regresamos ahora a cero, tenemos cero deformación cortante o cero, perdón, cero esfuerzo cortante, pero hay una deformación remanente. Entonces, al seguir cortando en la otra dirección, se obtiene entonces esta parte del lazo de histéresis que termina en la curva de columna vertebral del suelo. Y cuando se invierte esto otra vez y aplicamos nuevamente un ciclo en la otra dirección, lo mismo, entonces se reduce el esfuerzo cortante hasta que llega a cero, pero también queda una deformación remanente que no es elástica, es plástica, y que cuando se sigue cortando el suelo, entonces se forma o se completa el lazo de histéresis. Y el área que está contenida dentro de ese lazo es proporcional a la energía que el suelo está disipando durante el proceso de pase de la onda que genera estos esfuerzos. Entonces aquí tienen el resumen. Cuando tenemos un proceso de carga, tenemos la curva que define el estado de columna vertebral donde terminan todos los lazos de histéresis. Tenemos el módulo máximo y tenemos después los módulos secantes que son medidos desde el origen hasta el punto en donde ocurre la inversión de esfuerzos y que si hacemos una correlación entre estos dos, cuánto es la degradación del módulo o cuánto es el valor del módulo secante con relación al módulo máximo inicial, obtenemos una curva de esta forma. Esta es deformación y esto es la relación del módulo secante con respecto al módulo máximo y se ve que a medida que aumenta la deformación comienza a disminuir el valor del módulo máximo o del módulo cortante con relación al módulo máximo hasta que cuando la deformación es muy grande prácticamente se obtiene un valor muy pequeño, cercano a cero, porque el suelo está totalmente degradado.
y el amortiguamiento, que está correlacionado con el área dentro del lazo de histéresis. Fíjense que el lazo de histéresis puede ser irregular, no tiene que ser siempre regular, ¿no? Dependiendo de las características del movimiento en una dirección y en la otra dirección. Entonces el amortiguamiento tiene un proceso inverso. Es muy poco el amortiguamiento para las deformaciones muy bajas, pero a medida que aumenta el valor de la deformación cortante, aumenta entonces el valor de el amortiguamiento. Este es el gráfico entonces de la reducción del módulo secante con relación al módulo máximo para distintos tipos de suelo, y lo que han encontrado los investigadores es que depende del índice de plasticidad del suelo. En la medida que el suelo tiene un índice de plasticidad mayor, entonces la reducción del módulo comienza a valores más grandes de la deformación, lo cual da un rango elástico en donde prácticamente no hay deformación. Si el material no es elástico, sino que es como la arena, que tiene un índice de plasticidad cero, entonces la deformación ocurre muy rápidamente. Perdón, la degradación ocurre muy rápidamente. Y aquí les he indicado yo, para que tengan una, digamos, referencia de cómo correlacionar lo que se llaman rango de deformaciones pequeñas que están por debajo de 0,1. Fíjense que esta escala es logarítmica y el valor al cual empieza a degradarse el módulo para la mayoría de las arenas es una deformación equivalente a 3 por 10 a la menos 4%. A partir de allí empieza a degradar el módulo de las arenas, pero para las arcillas de alta plasticidad, por ejemplo esta que tiene un índice de plasticidad 200, fíjense que es casi 100 veces mayor. ¿Ok? Y que entonces, si la plasticidad es mucho mayor, esta curva va a tender a ser para acá, por ejemplo, para las arcillas de México, que son de 600, índice de plasticidad muy grande, casi 400, como la momorilonita, esto se mueve hacia acá y entonces se necesitan deformaciones muy grandes para que haya una reducción del 40%, por ejemplo, que para una arena se consiguen a deformaciones todavía en el rango de deformaciones pequeñas, pero para una arcilla de ya 30% de índice de plasticidad, empezamos a entrar en el rango de deformaciones grandes para obtener el mismo nivel de degradación del módulo. Como tenemos entonces variabilidad espacial de los suelos en la naturaleza, aquí tienen otro ejemplo, estos son varios centenares de metros porque esto era para un puente. Entonces ustedes pueden ver que los estratos se modifican un puente en una zona de un río, la zona del Orinoco era esto, por eso es que ustedes ven tanta variabilidad. Dependiendo de las crecidas del río, etcétera, hay diferente acumulación. Y entonces lo que se ha vuelto la práctica más común es tratar de establecer los módulos máximos con base en los valores de las velocidades de ondas medidas en sitio para deformaciones pequeñas. Entonces uno genera una onda pequeña en el sitio, la mide con unos geófonos y puede establecer entonces cuál es la variabilidad de la velocidad de las ondas de corte dependiendo de los estratos. Entonces se genera en una fuente una señal sísmica que luego entonces es recibida en diferentes geófonos o diferentes elementos que captan esa onda, y cuando se hace un gráfico de este tipo en donde tenemos por aquí la distancia
y por aquí tenemos el tiempo de viaje de las ondas. La pendiente de esa línea recta es equivalente a la velocidad que ha viajado la onda a través de los distintos estratos, y se puede establecer entonces cuál es el perfil de velocidades que esperamos que haya en el sitio. Y con relación a esto había una pregunta. El periodo promedio del sitio, periodo promedio, es 4 veces la altura total dividido entre la velocidad promedio de todo el perfil. Ahora, la velocidad promedio, ¿cómo se determina? Es la altura total dividida entre la sumatoria de los tiempos de cada uno de los estratos que tenemos en el sitio. Eso para sacar la velocidad promedio, porque velocidad es espacio sobre tiempo. Pero el tiempo tiene que ser el tiempo en que la onda pasa por este estrato, más por este estrato, más por este estrato, más por este estrato, más por este estrato. Y eso me da el tiempo total que utilizó para esta altura total. Y cuando hago esa relación, me da la velocidad promedio de las ondas de corte, pero fíjese que en cada estrato la velocidad es distinta. Lo que nosotros estamos haciendo con esto es tratar de sacar una velocidad promedio para esto, porque algunos autores han determinado que la velocidad promedio de las ondas de corte es un parámetro que con esta correlación de 4 veces la altura total nos da el periodo fundamental de este depósito, que nos va a resultar muy interesante porque él va a marcar dentro de lo que es el espectro en qué zona estamos nosotros y si esperamos que la respuesta del perfil va a ser muy alta o muy baja. Eso lo vamos a ver más adelante. Hay correlaciones que entonces permiten también de una manera indirecta, cuando no tenemos una medición, bien sea directa como esta que estamos poniendo acá, con una fuente y receptores, para generar este tipo de gráfico. Hay otra forma de hacerlo que es ya más local, colocando una fuente. Estos son para estudios detallados, ¿no? Una fuente y un receptor, y se genera en cualquier punto acá una onda y se recibe directamente acá, y eso me da la velocidad real esperada en este pequeño estrato a esta profundidad. Yo lo puedo hacer también desde el fondo y tener el receptor arriba. Entonces esto se llama este se llama cross hole, este primero que vimos, y este se llama un up hole, porque la fuente va, o la onda viaja de abajo hacia arriba. Y cuando es al revés, que tengo la fuente arriba y el receptor abajo, es un down hole, o sea, hacia abajo. Y con este que es directo, que es el cross hole, yo puedo tener un solo receptor, como en este caso, o puedo tener dos receptores, con lo cual yo puedo evaluar si existe una variabilidad espacial de la velocidad con, con la distancia. Lo vamos a dejar hasta acá por ahora, porque ya para la siguiente clase nos vamos a meter con más detalles relacionados entonces con la forma del espectro. Lo que le quería mostrar es esto sí se los quiero mostrar porque no quiero dejarlos con la incertidumbre. Fíjense, esto es lo que pasó en México. Esta es la zona del Valle de México en donde se hicieron las mediciones. En la cercanía de la Universidad Autónoma de México había unos acelerogramas
uno de ellos obtuvo este registro, que es el que yo le mostré antes. Y en la zona donde estaban los depósitos lacustres de lo que se llamaba antes la Laguna de México, que ahora está rellena de material blando, muy blando, de un índice de plasticidad muy alto, se obtuvo este segundo registro. Y cuando uno compara los espectros de esos dos registros, fíjense que el espectro en roca es este y el espectro en la parte de el depósito de suelos de 35 metros tuvo toda esta amplificación. Aquí está el mismo perfil de la Ciudad de México, aquí está la UNAM, aquí está ese que estaba a una profundidad de 37 metros, pero también hay otro registro con 47 metros de profundidad en la zona de donde estaba ubicado y otro en otra zona donde había un espesor de 57 metros. Y fíjense que a pesar de que también hay amplificación, no es igual que en la zona en donde estaba este espectro de 37, de este aparato de 37 metros de profundidad, ya que aquí la amplificación fue muchísimo mayor que en estos otros dos. Y fíjense que una señal que apenas movía el terreno en la roca, fíjense todo el desplazamiento que hizo en el incremento que tuvo en la zona del suelo blando. Esto lo vamos a ver ya en más detalle en la próxima clase. Ustedes ahorita entonces me dirán si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta, estimados? Profesor, yo quería preguntarle Es sobre más los ensayos de difícil. corte simple, que eso Se también se aplican aplican en en roca, roca. pero no con un aparato como el que se usa con suelos, eh, pero se genera la onda es dándole un golpe a la muestra y midiendo el viaje de la onda, pero eh, tendría que ser una muestra muy pequeña y un aparato muy grande para poder hacerle una deformación cortante a la roca. Esto es más para suelos que para roca. Para roca hay otros ensayos que están más relacionados con el cubo de capacidad axial y el del brasilero que es poner un elemento circular y aplicarle carga, digamos, a lo largo de su longitud, poniéndolo acostado y aplicándole carga a lo largo, puntual, a lo largo de una de las aristas externas y lograr la falla. Entonces hay varias formas de obtener los parámetros de la resistencia de la roca con base en esos ensayos. Otro detalle, otra pregunta. Bueno, veo que no hay más cosas que aclararles. Ustedes se estudiaron bien su cuestión. Yo les hice este resumen de lo que hemos visto hasta ahora y lo que debíamos haber cubierto en la clase de hoy para ayudarlos a entender algunos de los conceptos que estamos manejando, que son claves para luego entender todo el proceso de cambio que hay en la señal sísmica debido al efecto local
dadas las condiciones de los suelos y algo que mucha gente a veces no se espera, que es también en el contenido de frecuencias o de amplitudes de ondas, vamos a llamarlo así, de diferentes características que tiene el sismo. Eso lo vamos a ver más detalle para la próxima clase. Como no hay más interrogantes, muchas gracias.